Muy buenos días en este 6 de septiembre del 2020, esperando que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Soy Henry Serrano y hoy tengo la oportunidad de compartirles la palabra, pero antes no quiero dejar de mencionar que deseo que pronto podamos volver a reunirnos como solíamos hacerlo antes de esta pandemia, que nos hizo distanciarnos un rato, que la verdad ya se siente como si hubiera pasado muchísimo tiempo, y eso hace que ya se extrañe el congregarse. Pero pues mientras ese momento llega de congregarse, no nos queda más que descansar en la voluntad de Dios. Y de eso hoy quisiera compartirles basado en el siguiente pasaje. Así que si pueden abrir su Biblia en Hechos 21, capítulo 21, versículo 10. Hechos 21, 10. Y muy bien, si se dan cuenta, en sus Biblias, al inicio del capítulo 21, tiene el título del viaje de Pablo a Jerusalén o algo por el estilo. Ese es el contexto en el que nos encontramos, en el que después de estar en diversos lugares predicando la palabra, Pablo se encuentra ahora en Cesarea, antes de partir a Jerusalén a compartir el Evangelio. Y Hechos 21:10 dice lo siguiente: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, en Cesarea, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Vemos aquí un profeta que le está anunciando a Pablo en presencia de la iglesia que si él descendía a Jerusalén iba a sufrir persecución. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, subraya esto, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Quiero hoy enfocarme no en la valentía de Pablo para ir a Jerusalén, sino en la actitud de estos discípulos que tomaron al ver que no podrían convencer a Pablo de que no subiera a Jerusalén. Ellos terminaron descansando en la voluntad de Dios, al decir: hágase la voluntad del Señor. Ellos, en vez de frustrarse, de amargarse, de deprimirse, descansaron en la voluntad de Dios. Y si le ponemos un título a esta conferencia sería eso: descansando en su voluntad. O bien, desiste de lo que de lo que no te corresponde. Desiste de lo que no te corresponde. Así como estos discípulos desistieron de insistirle a Pablo de que no viajara a Jerusalén. Y quiero comenzar explicando esto. Los discípulos estaban preocupados por lo que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Y era normal, pues ellos no sabían el propósito que Dios tenía detrás de este viaje aparentemente suicida. Ellos van y le ruegan a Pablo: por favor, Pablo, no desciendas. Y ellos lloran y suplican, pero al final de cuentas, Pablo hizo lo que quiso. ¿Qué resaltamos de esto? Que así como los discípulos, muchas veces nosotros vemos a seres queridos o cercanos a nosotros que están haciendo cosas o tomando decisiones erróneas, que los van a meter en problemas, o que incluso sus decisiones te van a meter a ti en problemas. A lo mejor tú estás viendo cómo tus hijos están tomando malas decisiones, tu esposo está tomando malas decisiones, tus padres, en sus finanzas, en su salud, que no se cuidan. A lo mejor tu jefe está a punto de quebrar la empresa o de generar revueltas en el ambiente laboral. Tu líder está a punto de hundir la iglesia o el ministerio. A lo mejor tú consideras que lo que están haciendo está siendo incorrecto.
y tú haces todo tu esfuerzo humano para que cambie esa persona cercana a ti. O a lo mejor tú haces todo tu esfuerzo para cambiar algo que tiene que ver contigo mismo, como en tus finanzas, en tu salud, lo que sea. El punto es que muchas veces nos encontramos como los discípulos, en que a pesar de hacer todo nuestro esfuerzo, las cosas no salen como nosotros queremos, y cuando eso sucede, en vez de descansar en la voluntad de Dios, nos enojamos con Dios, nos amargamos con Él y no le damos chance de que su propósito se siga desarrollando, que siga avanzando el tiempo y nos revele cuál era el plan que tenía detrás de esta situación. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacer lo que los discípulos hicieron, descansar en la voluntad del Señor. Entregarle todo en sus manos, de decir, Señor, no entiendo, no comprendo absolutamente nada. Yo ya hice lo que me toca y no pude cambiar las cosas. Te lo entrego todo a ti y descanso en tu voluntad. Y cuando hablamos de descansar en la voluntad de Dios, no se trata de resignarnos a ser infelices y fracasados, porque hay cristianos así. Pues ya ni modo, que sea ahí lo que Dios quiera. No. Su voluntad no solo es buena y perfecta, también es agradable, o sea que para ti será lo mejor. De la misma forma que le dio la gracia a Pablo para subir a Jerusalén, te dará la gracia a ti de que lo que Dios quiera para ti será lo mejor para ti. A lo mejor otros lo van a ver y dirán, ay, míralo, pobrecito, míralo cómo está, pero para ti eso va a ser agradable. Hay personas que dejaron todo y se fueron de misioneros a la sierra, y que si tú los ves ahí en la tierra, en una casa de campaña, batallando para comer, tú dirías, ay, pobrecitos, cuánto padecen, pero para ellos eso es lo agradable. Tal vez para ti no, porque a eso Dios no te llamó, pero para ellos sí lo es. Entonces, cuando hablamos de descansar en su voluntad, es de creer que lo que Él tiene para nuestras vidas realmente es lo mejor. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque no descansamos en Él y no dejamos que su voluntad se desarrolle en nuestra vida. Esto se asemeja a cuando tú ves en la calle una obra en construcción y te enojas porque eso genera tráfico y caos, y a ti te prometieron una nueva línea del Metrobús, o a los que vivimos en Cuautepec una línea del cablebús, por ejemplo, y ya se tardaron, pero ¿qué va a pasar si paran la obra, si dejan de construirla? Pues que nunca verás la nueva línea del Metrobús o del cablebús. Es que a mí me prometieron una nueva línea del Metrobús como está en los planos, sí, pero primero se tiene que empezar por lo que estás viendo, por todo el desastre que estás viendo en la calle. Y así es el Señor con nosotros. Él empieza una obra en nosotros y a veces tiene que quitar el escombro, y mucho, poner los cimientos profundos, agarrar el martillo y cincel, irnos puliendo, pero si nosotros le reclamamos a la mitad de la obra, no veremos la obra terminada. Así pues, habrá ocasiones en que, a pesar de que tú hiciste todo tu esfuerzo, las cosas no salieron como tú esperabas. Y esto es algo repetitivo en la Biblia. Hombres de Dios que no vieron a primera instancia lo que estaban esperando. David es ungido como rey y a los meses huye como fugitivo. José recibe un sueño de que iba a gobernar, es vendido como esclavo. Jacob trabaja 7 años para ganarse a Raquel, recibe a Lea. Y podríamos seguir hablando así de muchos otros, y no sé con cuál tú te identifiques, pero tal vez al día de hoy tú te imaginabas, no sé, ministerialmente, profesionalmente, sentimentalmente, en alguna posición. Te imaginabas de cierta forma y cuando te ves al espejo no has recibido lo que tú esperabas. Hiciste tu mejor esfuerzo en el trabajo y las cosas no salieron como tú esperabas. Emprendiste un negocio y no salió como tú esperabas. En el ministerio tampoco, en tu relación sentimental menos. Y el conflicto se agrava cuando, al igual que esta historia de Pablo, tratamos con conductas de terceros, porque te sientes impotente, porque cuando se trata de ti dices, bueno, algo puedo seguir intentando hacer. Pero cuando tratas con la conducta, las creencias, las costumbres, las convicciones de los demás,
con el carácter de tu esposo, de tus hijos, de personas que tú amas y que no reaccionan como tú quieres, eso trae frustración, al igual que en estos hombres, porque dices, ¿qué más puedo hacer? Ya hiciste todo lo que podías hacer y aún así esta persona hizo lo que le dio su regalada gana. Ya le pusiste a tu esposo la prédica del infierno 70 veces 7 para que vea dónde va a pasar la eternidad si no se arrepiente, y no se arrepintió. Ya ungiste a tus hijos con aceite, con agua bendita, con ácido muriático y siguen de rebeldes. Ya hiciste todo lo que está en tus manos. Y al igual que Pablo dicen, no les voy a hacer caso, yo he tomado esta decisión porque es mi decisión. Y nos llenamos de frustración, de coraje, de amargura. Hay personas que incluso se enojan con Dios, y hablo por mí mismo, porque nos gusta tener todo bajo control, y eso hace que apostatemos de la fe, que nos deprimamos y desanimemos porque se nos salió de control las cosas. Y por eso tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Ahora, claro, que el mensaje no es sea un resignado infeliz que finge ser feliz, porque hay gente así. Viven infelices, están resignados y fingen ser feliz. No. Sigamos luchando y esforzándonos porque las cosas salgan no a nuestra manera, pero sí de la mejor manera. Pero que entendamos que a veces, aunque pongamos nuestro mayor esfuerzo, las cosas no van a salir como tú esperabas. Y que tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde, pero cuando las cosas se salen de nuestro control, ya debo dejar de preocuparme y ponerlo en las manos del Señor. Es decir, y resumiendo todo lo que hasta aquí he dicho, es hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Lo explico ya con un poco más de detalle. Tú puedes actuar hasta cierto límite, pero hay una barrera en la cual tú ya no puedes acceder. Así como cuando vas a una plaza o en una oficina, ¿te has dado cuenta que hay puertas con un letrero que dice prohibido pasar, área restringida, solo personal autorizado? Y eso ya no es tu problema lo que ahí dentro ocurra. Y con Dios es exactamente lo mismo, con la gran diferencia de que en esta puerta restringida, quien está dentro es Dios. Y a Él las cosas no le pueden salir mal. Hay áreas donde no podemos pasar, donde el resultado está totalmente en las manos de Dios. Y aquí debemos tener un equilibrio. Porque hay personas que dicen, no hago nada porque todo está en manos de Dios, y dejan de hacer su chamba. Y hay gente que se afana tanto, yo por ejemplo, que quiere hacer incluso la chamba de Dios. No se trata de eso. Se trata de que hago lo que a mí me toca y me desisto de lo que a mí no me corresponde, descansando en que Dios hará lo que a Él le toca. Ni soy tan conchudo de no hacer nada agarrando el cristianismo de pretexto para ser bien flojo, porque hay cristianos así que, so pretexto de descansar en Dios, no buscan trabajo, esperando que les vayan a tocar a su puerta en vez de salir a buscarlo, que es lo que les tocaría hacer. Y Dios se encargaría de darles gracia, de abrirles puertas, de respaldarlos. O jóvenes solteros esperando su ayuda idónea, porque en un congreso les dijeron que les iba a caer del cielo. A menos que sea paracaidista la muchacha o que se quiera casar con un pájaro o algo por el estilo, pues no les va a caer del cielo. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Se trata de que te involucres, que conozcas personas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, pues no nos vamos al extremo de que no hago nada porque todo está en manos de Dios, ni al extremo de hacer lo que a Dios le corresponde. Lo explico con algunos ejemplos y parto con la historia de Pablo y su viaje a Jerusalén. ¿Qué podían hacer estos hombres para que Pablo no fuera a Jerusalén? ¿Podían intentar persuadir a Pablo? Sí, lo hicieron. ¿Podían rogarle? ¿Podían llorar? ¿Podían decirle por favor no te vayas? Sí, todo esto lo hicieron. Pero te pregunto, ¿podían decidir por él? No. Esto es área restringida. Eso ya estaba en manos de Dios. ¿Podían influir en lo que Pablo veía? Sí. ¿En lo que Pablo oía? También. ¿En lo que Pablo decidiría?
Jamás. Eso era responsabilidad de Pablo. Y de igual forma, tú puedes influir en lo que otros ven y escuchan, pero tú no puedes tomar decisiones por ellos. Y sé que hay veces que te gustaría meterte en su cabeza y apretarle los tornillos del cerebro, agarrar un martillo y quebrantar su corazón, pero no podemos hacerlo. Tú puedes, por ejemplo, para ser más claros y explícitos, predicarles a tu familia de muchas formas. Esa es tu chamba, esa es tu área, tu límite. Tú puedes invitarlos a la iglesia, mandarles una conferencia, invitarlos a un seminario, regalarles libros, ir en el coche y ponerles la prédica del infierno, todo lo que tú quieras. Pero tú no eres el Espíritu Santo que es el encargado de redarguir. Tu felicidad y paz no tienen que depender de si se convierten o no, y en la mayoría de los casos eso determina la felicidad y la paz. Es que no se ha convertido. No estás descansando en que Dios tiene un plan detrás de esto. Tu felicidad y tu paz tiene que depender de si hiciste o no tu parte. Estate intranquilo si no haces lo que te corresponde. Si con tu testimonio has sido piedra de tropiezo, si no oras por ellos, si no les predicas, ahí sí tal vez estés influyendo negativamente en el resultado. Pero si haces lo que te corresponde, el resto está en manos de Dios. Lo mismo con el trabajo. Tú puedes mandar tu currículum, puedes hacer una carrera, diplomados, maestría, doctorados, tocar puertas, buscar crecer. Pero tú no puedes ponerle una pistola al jefe y obligarlo a que te dé trabajo o que te aumente el salario. Ya no está en ti, ya no está en tus manos. En tus manos está trabajar y ser responsable y hacer las cosas con excelencia. Por supuesto que la excelencia abrirá puertas, pero cuando no sea así, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás de hacer las cosas con excelencia y te vas a frustrar? Solo acuérdate de José el soñador, cómo la excelencia lo encaminó a su propósito. También con el servicio dentro de la iglesia es lo mismo. Uno debe hacer lo que le corresponde, pero a veces, por no descansar en Dios, nos desanimamos por lo que vemos. Yo muchas veces me he desanimado del grupo de jóvenes al no ver lo que se planea, de que quisiera ver más chavos involucrados y trajeran amigos y que eso creciera, y nada de eso ocurre. Y eso me termina a veces desanimando. Y es que colaborar con jóvenes es complicado. Yo diría que es el ministerio más complicado porque trabajas con unos antibajos de emociones tremendos. Un fin de semana quieren servir a Dios y predicar la palabra a todo mundo, el miércoles los traen a la novia, el viernes son ateos, a la semana andan en paren de sufrir, luego otra vez quieren servir al Señor y así, un círculo. Entonces entendí de que habría que preocuparse si se están haciendo las cosas mal. Si se predica lo primero que se venga a la mente, una hora antes de la reunión, si no se ora por dirección. Pero si sabemos que los líderes, si buscan la dirección de Dios y oran y se preparan, entonces el resto le corresponde a Dios y Él sabrá cómo obrará en cada uno. Y podríamos seguir con más y más ejemplos de hacer lo que nos toca, pero concluyo con el siguiente pasaje, 2 de Samuel 10:9, que me gusta mucho porque enseña el equilibrio que debemos tener y que si lo entiendes, podrás aplicarlo a cualquier área de tu vida. Están en medio de la guerra y dice 2 de Samuel 10, versículo 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Versículo 12, y es lo que quiero que se queden. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. O sea, ni se fue al extremo de echarse una hamaca de decir vamos a descansar y orar porque si Dios quiere mandará fuego del cielo y destruirá a nuestros enemigos, y si no, pues ya nos cargaron los sirios.
Ni al extremo de decir, sí, vamos a lograrlo en nuestras fuerzas, todo lo podemos. No. Él dijo, hermano, esfuérzate y esforcémonos, nuestra parte, nuestra área de trabajo, pero, área restringida, haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Qué puedo hacer yo? Esforzarme, ayudarme, preparar al ejército, pero el resultado de la batalla no está en mi esfuerzo, sino en Dios. Esa es la actitud que debemos tomar. Esforzarme, hacer lo que a mí me toca, pero desistirme de lo que no me corresponde. En descansar en la voluntad de Dios, en que haga lo que bien le parezca. Es que no entiendo a Dios. ¿Cómo vas a entender al Creador del universo? Dime qué administras y lee en la Biblia qué administra Él. ¿Qué administras tú? ¿Tu casa? ¿Tu negocio? ¿Una gerencia? ¿Un municipio? ¿Un estado? ¿Qué es lo que más puede aspirar a administrar un ser humano? Un país. Y administrando un país se vuelve loco. Imagínate cómo queremos entender al que administra todo el universo. ¿Qué has creado tú? ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó obtener ese título? ¿Construir tu casa? ¿Componer una melodía? ¿Cuánto tiempo te llevó realizar tu tesis? Lo que sea. Dios, con el poder de su palabra, hizo en 6 días todo lo que existe. Evidentemente, nunca lo podríamos entender. Por eso dice Isaías que sus pensamientos no son como los nuestros. Pero la buena noticia es que dice que son mucho más grandes y mejores que los nuestros. Ahí donde quiera que estés escuchando este mensaje, ora a Dios y entrégale todo lo que te afana, lo que te preocupa, lo que te estresa. Y dile que quieres aprender a descansar en su voluntad. Y que vas a desistir de lo que solo a Dios le corresponde hacer. Que Dios te bendiga y primero Dios, espero verlos pronto a Amistad Cristiana. Les mando un abrazo.